A ver. Muy bien, estimados amigos de YouTube, ahora sí estamos completos. Ya estamos con los amigos de Facebook también. Hoy vamos a platicar con una querida amiga periodista, una mujer triunfadora, una persona que ha tenido mucho éxito en Veracruz y que ahora está demostrando en la Ciudad de México lo que es lo bueno de Veracruz en aquella zona. Y vamos a hablar precisamente de temas que le interesan mucho a las mujeres. Ella nos hace el favor de ser el rostro que sustituye en esta emisión a Marco Antonio Aguilar. Yo sé que las admiradoras y los admiradores de Marco... Prefiero a Claudia que a Marco, ¿eh? Bueno, pero las admiradoras de Marco no van a estar de acuerdo contigo. No, bueno, va a haber muchos admiradores, ¿eh? Claudia, bienvenida, muchas gracias por hacernos el honor. Encantadísima de estar aquí con ustedes, que bueno, pues vaya si se las gastan haciendo análisis político, así que muy feliz de estar acá. Muchas gracias, Claudia, Enrique. bienvenida, Claudia. Mira nomás, hasta los dientes te crecieron de la sonrisa de la invitada que tenemos. Qué bárbaro eres, Enrique. Oye, Claudia, nos estabas platicando, ¿qué haces en México, en la ciudad, antes de empezar con el programa? Pues fíjate que estoy haciendo locución, soy la voz de reciente adquisición para Muy Interesante y para National Geographic. Estoy grabándoles algunas cosas y entonces, bueno, como que me he ido por el lado de la locución acá en Ciudad de México, y como sabes, pues acabo de lanzar mi proyecto personal de periodismo independiente, que pues pretendo, ¿no? Con eso poder hacer libre análisis político, crítica, constructiva y obviamente bien fundamentada, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este país, y en eso hemos coincidido muchos, pues al poder no necesitamos aplaudirle, sino revisarlo, y en ese sentido, pues yo creo que entre más seamos las voces, ¿no? Que hacemos un análisis serio de los temas de la agenda nacional, pues mejor le va a ir al país. Entonces, me pongo como de ese lado, ¿no? De ese lado de ese periodismo, y estamos hemos lanzado página web, estamos en todas las redes sociales. Igual por favor, a ver, platícanos, ¿en dónde te localizamos y qué días? Para ver tu programa, que lo sepa el público del Baldón. Eres veracruzana en México, que estén enterados. Pues estamos todos los días de lunes a jueves. Hemos estado haciendo algunos ajustes, porque bueno, ya sabes, ¿no? Con las mediciones del tráfico de los viewers, ¿no? Pues hemos encontrado, estábamos haciendo la entrevista, transmitiendo la entrevista en directo a las 2 de la tarde, pero bueno, la mayoría de nuestra audiencia se conecta con nosotros entre las 8 y las 10 de la noche. Entonces, a partir de esta semana comenzaremos a transmitir la entrevista de lunes a jueves, 8 de la noche en punto, en directo, y los viernes tendremos la mesa de análisis justo con distintos periodistas y analistas políticos en el mismo horario. Entonces, esos son como los programas de fijo que tenemos. ¿Y dónde te localizamos? YouTube, Instagram, Twitter, Facebook Live, que es por donde transmitimos a través de StreamYard, y estamos también en nuestra propia página web, que es www.claudiaconstantino.com.mx, y bueno, pues tratando de hacer todo el ruido posible. Bueno, hasta en TikTok estamos. A ver qué día te vemos bailando por ahí. Ay, no, Enrique. No. Pues un gustazo, Claudia, siempre ver a una paisana que está triunfando en la Ciudad de México no es fácil, y más en medios de comunicación, ¿no? Con tanta saturación que hay de medios, y ahora con las redes sociales, todos nos creemos ya periodistas o comunicólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero te deseamos el mejor de los éxitos en este proyecto que inicias, y aquí tienes unas manos amigas en lo que podamos apoyarte. Muchas gracias. Muy bien, pues entremos en materia. Claudia, la movilidad social supuestamente es un éxito en todos los gobiernos. Mientras mayor movilidad social
mientras más gente pueda salir de la pobreza y llegar a estratos sociales, mientras menor sea el índice de desigualdad de Gini, se supone que es mayor el éxito de un gobierno. ¿Tú cómo ves los avances en la movilidad social durante estos 3 años del gobierno del humanista, del sensible, del primero los pobres, Andrés Manuel López Obrador? Pues lo que nos reporta el INEGI, es decir, lo que nos reportan los datos oficiales, los que provienen de las instituciones, pues es que tenemos varios millones de pobres más, no menos, ¿no? Por principio. Y luego, bueno, pues tú sabes que todos los programas sociales que otrora en el pasado distintos partidos institucionalizaron, como el DIF en su momento, como es decir, todos los programas que recordemos en el país hoy están cancelados, suspendidos, los desaparecieron, ¿no? Porque cambiaron los programas sociales por el clientelismo. Exactamente así es como hoy se distribuyen, digamos, los dineros que van enfocados hacia los menos favorecidos, digamos, ¿no? Lo que se pretende hoy ya no es una atención integral, sino que te llegue un dinerito a una tarjeta y que te acuerdes muy bien quién te la dio la próxima vez que tengas que tomar tu INE y encaminarte a la urna. Eso es lo que el gobierno actual pues pretende y no lo decimos nosotros, es decir, así ha sucedido estos 3 años que ya llevamos de gobierno, en donde todos los programas sociales desaparecieron, fideicomisos, instituciones, institutos, programas, es decir, de verdad, la lista es infinita. O sea, yo el otro día revisaba y ahora que tú me hiciste favor de invitar, le eché otra leída a esto de la lista de fideicomisos desaparecidos en lo que van de estos 3 años, y lo que me llama poderosamente la atención es que no hay nada en su lugar. No hay nada que no sea la discrecionalidad. Y en la discrecionalidad, queridos amigos, naturalmente, ¿no? Que la condición sine qua non es estar a favor del gobierno en turno, ¿no? Tú no puedes hacer crítica, tú no puedes pensar diferente, tú no puedes pronunciarte contradiciendo lo que en este momento es la línea política, porque bueno, pues entonces evidentemente no estarás entre los favorecidos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece muy grave, me parece muy peligroso lo que está ocurriendo. Esto México ya lo había vivido y me entristece mucho que tengamos una memoria tan corta y que no nos acordemos lo que ocurrió cuando había en este país un gobierno de un solo partido y de un solo hombre, con el presidencialismo rampante que ya vivimos. Es decir, esta película ya la vimos y se suponía que la habíamos combatido por muchos años y que habíamos tratado y habíamos hecho todo lo posible por salir de allí, porque es decir, el precio que pagamos por eso fue altísimo, ¿no? En atraso, en corrupción, en fin, en todas las áreas, ¿no? Que no nos gustaba ver cómo se manejaban las cosas. Entonces, bueno, a mí me asusta y me preocupa que volvamos a insistir en un camino ya conocido, decía yo, que dejó pues pésimos dividendos, ¿no? Y entonces sí lanzo la pregunta, ¿no? De plano, de por qué esta parálisis social. Es decir, lejos de la movilidad a la que tú aludes, hay una parálisis social. Todos estamos como jugando encantados, nadie se quiere mover porque no le vaya a caer la WIF, porque no lo vayan a llevar los malos, porque no vayan a amenazarlo demasiado, porque no sé, es decir, ¿sabes? Esto se siente en el ambiente un clima de miedo incluso, Cobian. Y sí creo que eso es muy conveniente para quienes hoy conducen los destinos de este país. Enrique, tocando el tema, la movilidad social solo se puede dar vía quedar bien con el gobierno de la República o vía quedar bien con el crimen organizado, o hay otra opción para la movilidad social en este país?
Bueno, yo creo que tu pregunta, que es muy concreta, tendríamos que ver el fracaso que se han dado por todos los gobiernos, no solamente por el actual gobierno, ¿no? Por todos los gobiernos donde el crecimiento de la pobreza va creciendo año con año. Y ahora con este gobierno en 3 años, bueno, más de 10, 12 millones de nuevos pobres indican un serio fracaso. Pero yo creo que lo que comentaba Claudia Constantino en el sentido de cómo se entremezcla el fenómeno de la corrupción con el fenómeno, con el gobierno en turno y la delincuencia organizada y este temor generalizado de una sociedad paralizada por el temor, por el miedo, ¿no? Y todos lo vivimos aquí en Córdoba con los amigos. Oye, vamos a tal lado. No, está muy delicado ir ahí. No, oye, y si vamos a... No, fíjate que ahí están asaltando ahorita. Aquí la carretera está rumbo a Puebla. O sea, ya es un temor generalizado de la sociedad que definitivamente evita esa movilidad, esa actividad económica que solamente la están teniendo los burócratas o los corruptos del gobierno o de los gobiernos, porque una cosa que dijiste, Claudia, muy cierta, todos los gobiernos están utilizando el presupuesto de, de manera absoluta por los presidentes municipales, por los gobernadores y en este caso por el presidente de la República, como si el dinero fuera de ellos, no del pueblo. ¿Sí? Entonces, eso hace que toda esta parte de la movilidad social, al contrario, como dice Claudia, esté totalmente paralizada, ¿no? Y es un paso hacia atrás en el avance o los pocos avances en el sentido de transparencia, de instituciones que están combatiendo a la corrupción. Ahora es un avance hacia atrás en un presidencialismo absoluto y totalitario como el de Echeverría, López Portillo, esos presidentes con el poder absoluto para, como el de los grandes hacendados, ¿no? De vida y honra de todos los ciudadanos. Muy bien. Cabe aclarar para nuestro público que cuando se habla de movilidad social, lo que estamos tratando de dar a entender o de lo que se habla generalmente es de la posibilidad de que alguien pueda subir en la escala social, mejorar su situación económica gracias a que hay mayores oportunidades. Sí, en nuestro país tenemos a un presidente que es enemigo de la inversión y por lo tanto de la creación de empleos. Esto implica que cada vez hay menos empleos para una población que crece día con día, porque día con día más y más mexicanos se integran a la población económicamente activa. Si a eso le añadimos que la actividad económica se ve favorecida cuando hay la posibilidad de moverse libremente a lo largo del país, cuando hay seguridad, cuando tú puedes mandar tus mercancías, tus productos, tus servicios a cualquier lugar, a cualquier hora del día o de la noche, teniendo la seguridad de que nadie los va a robar, nadie los va a asesinar o secuestrar, que no vas a ser víctima de un delito. Y además de eso, tenemos un nivel de inseguridad jurídica brutal, porque yo puedo generar un trato con quien sea, hacer un contrato, convenir cualquier cosa, y a la hora en que tengo que reclamar judicialmente el incumplimiento del contrato, las fiscalías no funcionan, porque no hay funcionarios capaces, sobre todo en la titularidad de las mismas. Hay funcionarios que fueron puestos, ya sea por los gobernadores, los gobiernos estatales, o por el gobierno de la República, que simulan ser independientes, pero que en realidad están sometidos a lo que decida el poder en turno
del Estado o de la Federación. Y si el poder en turno del Estado o de la Federación tiene ciertos compromisos con grupos criminales, estos grupos criminales, desde la investigación de los delitos, van a ser favorecidos con impunidad. Por lo tanto, el ciudadano común y corriente se enfrenta a una situación de indefensión jurídica. Las víctimas no se ven protegidas en un momento determinado cuando presentan una denuncia. Vivimos en un país donde 97 de cada 100 delitos no son perseguidos por la autoridad. Somos uno de los 5 países más corruptos del planeta. Hemos avanzado en eso. Antes ocupábamos el lugar 18, el lugar 16, gracias al gobierno de la 4T, gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hemos llegado al 5º lugar, más allá de lo que digan y de lo que prediquen todos los días con las toneladas de saliva que manejan. Entonces, no tenemos creación de empleo, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos posibilidad de crecimiento económico. ¿Hacia dónde va la movilidad social? A un fracaso profundo. Van por lo menos a ser estos 6 años de una pérdida total. Si con los gobiernos anteriores crecíamos al 2,5% anual, que implicaba en interés compuesto crecer alrededor de un 15% en todo el sexenio, en este sexenio vamos a crecer 1 o 2%, es decir, 13% menos. Eso creo que deja muy en claro que va a ser un fracaso desde el punto de vista económico, va a ser un fracaso desde el punto de vista de primero los pobres y va a ser un fracaso en cuanto al combate a la pobreza. Esto es en cuanto a movilidad social. Si a eso le añadimos lo que mencionaba Claudia, nuestra invitada de honor el día de hoy, los fideicomisos que apoyaban de alguna manera a ciertos sectores vulnerables, incluso para educarse, porque uno de los métodos más infalibles para obtener movilidad social es la educación. Hace prácticamente 1 año y 2 días, el señor presidente de la República Mexicana dijo que en 10 días, no, en 1 semana, informaría sobre las corruptelas que había en los fideicomisos. El señor presidente ya se gastó el dinero que había en los fideicomisos y nunca, jamás informó de las corruptelas porque simple y llanamente o no las sabía o se volvió cómplice de ellas. No hay más que esas 2 posibilidades. Pero bueno, pasemos al segundo punto de la noche, si ustedes me permiten. Claudia, yo te mandé la lista de los temas. El segundo tema es, básicamente, protege este gobierno a los grupos vulnerables. Y quiero empezar con un país machista, en donde los grupos vulnerables están representados, antes que nada, por las mujeres y por los menores de edad. Y de ahí todas las minorías que usted quiera incluir. Claudia, ¿qué opinas al respecto? Solo quería, como corolario del anterior tema que tratamos, dejar sobre la mesa un dato. Tú sabes que, es decir, efectivamente, yo me referí a fideicomisos y a todas las instituciones que apoyaban a distintos sectores de la sociedad para su mejor educación, para acceder, ¿no? Por eso me refería yo, pero además, sí quiero puntualizar muy bien esta parte del miedo. Es decir, hubo un tiempo en el que los chicos se atrevían, por ejemplo, a venir a la capital del país en busca, ¿no?, de nuevas oportunidades, ya bien escolares o de trabajo o de en fin. Y hoy sus familias obviamente tienen muchos menos recursos, sus familias en el conglomerado, porque digo, hacían como la vaquita, ¿no? Para mandar a uno a ver si ese la pegada, ¿no? Claro, o sea, le invertían pues al que le veían más posibilidades. Y eso hoy ocurre menos, ¿no? Porque cada vez las familias están más empobrecidas. A lo mejor ganan más, pero les alcanza para menos. Y entonces, un punto que quería yo tocar es que empieza a pasar como ocurre en los
países donde hay gobiernos autoritarios. Es decir, sí hay una parálisis social, no solo en que no escalan entre sectores ¿no? de los estratos sociales, sino ni siquiera pueden moverse de sus lugares de origen, porque no hay forma. Es decir, ya bien por el miedo, ya bien por la falta de recursos, o ya bien por una suma de todo, ¿no? Entonces, a eso aludía, ¿no? Cuando te comentaba que me parece gravísimo que quitaran toda esta suerte de apoyos y no haya nada en vez de eso, ¿no? Ahora, ya para contestar la segunda pregunta que me acabas de hacer, a mí me gustaría muchísimo insistir esta tarde en que, a ver, somos un país que ya no deberíamos esperar nada del gobierno. Estamos acostumbrados históricamente, en la historia reciente de este país, que los gobernantes nos decepcionen, es decir, nos venden espejitos cuando están en campaña, pero una vez investidos de lo que sea, no, suelen decepcionarnos. Digamos que ese ya es un modus vivendi, un modus operandi de la clase política mexicana. Ya lo tenemos sabido, no es una sorpresa. Estos no son los primeros que lo hacen, como bien apuntaba Bustos hace un ratito, ¿no? Es como la tradición, digamos, en la clase política. Pero yo quiero insistir en que si ya no podemos, si somos un pueblo acostumbrado a que nos defrauden cuando llegan a los puestos clave en el gobierno, deberíamos entonces ya ser una sociedad más madura, más adulta y estar más acostumbrados a la organización social para exigir eso que normalmente no se nos entrega, que normalmente no se nos cumple. Y a mí me confunde mucho, ¿no? Que cuando vemos una movilización, a excepción, por supuesto, de la del 8 de marzo de 2020 de las mujeres, a la cual acudí aquí a Reforma, ¿verdad? En donde vi, de verdad, un contingente espectacular de mujeres apartidista, con mujeres de todos los estratos sociales. Es decir, es la única movilización que yo he visto en lo que va de este sexenio, ¿no? En donde verídicamente se desbordó, digamos, el ánimo en el sentido de que todas se olvidaron de las diferencias sociales, de las diferencias económicas, de educación, en fin. El fin era uno, y era que ya no nos maten a las mujeres en este país, porque en aquel momento mataban a 10 mujeres por día, hoy ya vamos como en 12 por día. Y entonces, bueno, quitando esta organización que fue espontánea, como ustedes saben, comenzábamos con la pandemia, ya teníamos todas las alertas encendidas, y sin embargo, en serio, que la manifestación fue enorme, espectacular. Ustedes saben que lo que vino después es que se desactivó porque la pandemia les vino como anillo al dedo, y entonces todo eso se diluyó. Y ahora, pues hemos visto a algunos en apoyo de los científicos tratados como crimen organizado, ¿verdad? Justo que manejaban algunos de esos fideicomisos desaparecidos y acusados de malos manejos. Y no es tan nutrido, es decir, no es tan nutrida el contingente de personas que se pueden ahí presentar para apoyar. Y de verdad que la pregunta que a mí me salta permanentemente es, ¿a qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué los muertos ya no nos sorprenden? O sea, las cifras de muertos ya no nos sorprenden. No nos sorprenden y los contamos por miles. Ya nos acostumbramos. Y ese es mi punto. A eso voy, Cobian. Hemos normalizado el horror. Pero para eso hay un manejo mediático, orquestado, estoy segura de lo que estoy diciendo, en donde, ¿cuántos murieron en la pandemia? ¿500,000 de mexicanos? Nadie ya
le causa ninguna reacción, a menos que haya sido su papá o su hermano, ¿no? Pero al grueso de la población escuchamos la cifra y como que pasa de largo. Y lo mismo con los muertos por el crimen organizado, y lo mismo, ¿no? Y entonces, a mí lo que me asusta es efectivamente que la agenda se dicta en una mañanera, pero la agenda no solamente desde la parte oficial, la agenda mediática, ¿no? Porque una cosa es que el presidente no quiera hablar de los temas urgentes y otra muy distinta es que los medios no hablemos de los temas urgentes en el resto del día. Nadie tiene más audiencia como él, eso es cierto, pero deberíamos aquí en el tête a tête estar hablando todo el tiempo de lo que no se nos dice desde la parte oficial. Y entonces, bueno, volviendo y aterrizando ya con lo que tú me preguntabas. No. Ya no quiero que me contestes, aguántame tantito. Déjame, pusiste un tema sobre la mesa que creo que debemos desglosar un poquito antes de pasar al tema este. Enrique, ¿por qué crees tú que la población mexicana es tan miedosa hasta que le colman el plato? Y te pregunto, ¿por qué crees que es tan miedosa hasta que le colman el plato? Porque como sabemos que no hay justicia, hacemos justicia por nuestra propia mano. Porque como sabemos que no hay a quién acudir, aguantamos hasta que estamos hasta la madre y entonces reventamos y ya no aguantamos y le damos en la torre al otro. Pero en general, la población mexicana como que se ha vuelto un poquito comodina y agachona. ¿Por qué crees que ha pasado eso? Pues fíjate que al principio yo tenía esa misma idea de que la sociedad es comodina y agachona. Pero te voy a platicar algo así como parte del porqué. Cuando fui presidente municipal, hubo un suceso aquí por la Alameda de un intento de, pues no fue de entre jóvenes y que según iba a ser secuestro y bueno, se hizo un gran alboroto en la ciudad. Las cámaras de comercio, toda la sociedad participó, Dante mandó al fiscal del estado, se hicieron como 3 reuniones, una en el Casino Español, otra y digo yo, hablando del miedo, ¿dónde quedó esa sociedad ahora? ¿Dónde quedaron todos ellos ahora? Y estamos hablando 28 años después, ¿no? En donde, como dice Claudio, hemos comentado, José Miguel, nos hemos vuelto insensibles ya a la tragedia, al dolor humano, a la corrupción, a la violencia que está pasando a nuestros lados, y mejor hacemos como el avestruz, guardamos la cabeza y pensamos que con eso ya no va a pasar nada. Es que realmente ahora vemos que esto es en serio, que ya lo que realmente se habla de una delincuencia organizada, de los cárteles de la droga, es algo que está fluyendo, está penetrando en las venas, en las arterias de todas las ciudades y de toda la sociedad. Y entonces yo ahora entiendo a un presidente de una cámara de comercio de X o Y ciudad, ¿cuándo se va a manifestar en contra de la violencia o de algún asesinato o de algún secuestro? No, pues si tiene miedo, ¿quién lo va a salvaguardar? A los presidentes municipales, ¿quién los va a salvaguardar cuando en esta administración que está por terminar hay datos, cifras que más de 130 y tantos presidentes municipales del estado de Veracruz están pagando piso? Incluso hasta diputados locales están pagando piso. Y otros están amafiados ya. Y otros están amafiados. Entonces, bueno, ante eso, uno como sociedad que dice, bueno, el miedo te corroe, ¿no? Ya
te avasalla y dices, no, pues no hay que moverse, hay que tener más cuidado. Lo que platicamos aquí muchas veces en el Baldón de Cobián, mi esposa me dice, oye, ¿no tienes miedo? Tengan cuidado con lo que ustedes hablan, tengan cuidado con lo que dicen. Y es cierto, pero alguien tiene que decirlo, ¿no? Porque no podemos ser tan insensibles. Nosotros, cuando menos que tenemos la voz y podemos ocupar un medio de comunicación para no tratar de decir las cosas como cómo sentimos nosotros que están pasando toda esta violencia, toda esta inseguridad, etcétera, etcétera. No puedo dejar de señalar, Enrique, que cuando inició el gobierno del ingeniero Cuitláhuac García, empecé yo a ver ciertos barruntos de que se podían descomponer algunas cosas y no estábamos del todo contentos con algunas cosas que sucedían en el gobierno de nuestra amiga Leti López. El que fuera amiga no quería, no obstaba para no quejarnos de lo que estuviera mal. E iniciamos un pequeño movimiento de caminar todos los domingos de San José al parque. Las caminatas por la paz. 1 minuto de silencio en el parque y ya. ¿Qué querían? Seguridad y buen gobierno, nada más. En una ciudad de casi 200,000 habitantes, la máxima presencia que tuvimos fue de 74 personas. Entonces me di cuenta de que iba yo a decir ciudadano, pero no es cierto, es mentira. Yo debo de decir al poblador cordobés, al ser humano que puebla la ciudad de Córdoba, no le interesaba en lo más mínimo la seguridad ni el buen gobierno. Tuvimos un viernes negro, que hubo balacera en el IMSS y en el Civil Yanga. Me decían que estaba yo loco por ir el domingo a caminar. Nosotros fuimos a caminar a pedir seguridad y buen gobierno. Fuimos muy pocos. Y los pobladores, la mayoría no se enteró, los que se enteraron no les importó, y unos cuantos de los que se enteraron se burlaron de nosotros. Cuando te das cuenta de eso, entiendes que la culpa y la responsabilidad no es del sicario, no es del estaca, no es del policía corrupto, no es del secretario de Seguridad Pública, no es del secretario de Gobierno, no es del gobernador, no es de la fiscal. La responsabilidad es de los pobladores que no quieren asumir su papel de ciudadanos, que prefieren seguir actuando como siervos del señor feudal, siervos que no opinan, siervos que no reclaman, siervos que no exigen, pero eso sí, siervos que pagan su cuota de impuestos. Yo así veo a la sociedad mexicana en su inmensa mayoría. Por eso, cuando alguien me pregunta, ¿qué opinas? Es que Cuitláhuac, es que Andrés Manuel. Espérame. Los mexicanos, los cordobeses, tienen en Leti López y en Juan Martínez un mejor gobierno del que merecen. Los veracruzanos tienen en Cuitláhuac García Jiménez un mejor gobierno del que merecen. Y los mexicanos en general tienen un mejor gobierno con el de Andrés Manuel López Obrador del que merecen, porque no merecen un buen gobierno, porque no son ciudadanos, son siervos. Y los siervos están muy bien gobernados con estas personas. Te veo con ganas de opinar, Claudia, discúlpame. No, bueno, sí, estoy absolutamente de acuerdo en que, a ver, todos aquí llevamos ya muchos años, ¿no? De presenciar y de estar con el ojo puesto en las decisiones políticas y de gobierno y, en fin, yo llevo muchos años de periodista, Enrique fue alcalde hace ya varios años, Miguel, pues tú has hecho toda suerte, ¿no? De movimientos por mucho tiempo. Y entonces a eso me refería cuando decía, bueno, es que lo deseable sería una sociedad más adulta, ¿no? Más responsable, más enterada de cuáles son sus obligaciones, porque estamos acostumbradísimos a tener muy en cuenta nuestros privilegios o nuestros derechos, a veces ni eso, pero bueno,
pero es más común, digamos, que conozcamos los derechos y pasen de noche, ¿no? Las obligaciones. Entonces, las obligaciones no son solo pagar impuestos, naturalmente. Entonces, a ver, volvemos, José Miguel, por desgracia, a la parte, pues, de la educación, ¿no? Si nosotros no tenemos una formación que nos permita tener un pensamiento crítico, enterarnos de que existen leyes, normas, reglas, pues vamos a vivir como animalitos, o sea, nos lo saltamos todo porque ojos que no ven, corazón que no siente, si ni lo conozco, ¿no? Y entonces yo insistía en la parte, hace un momento, de claro, este es un país que construimos entre todos. Y pues qué bonito para el gobierno de la República, del color que sea, del partido que sea, eso no es privativo de Andrés Manuel y su 4T, pues que los dejen solos y que los dejen con las manos libres. Nos hemos cansado de decir que las adjudicaciones directas son la cotidianidad en estos gobiernos. ¿Y qué consecuencias hay? Ninguna. Ninguna. Ninguna es ninguna. Es decir, de hecho hay un silencio. Es decir, a mí sí me asusta, insisto en ese hecho, que no haya nada que le cause conmoción ya a la sociedad mexicana. No hay, o sea, no veo qué, de verdad. Y entonces veo las redes sociales y veo la gente cómo se pone como loca, ¿no? Por ejemplo, cuando matan al perrito. Pero le vale que hayan sido casi 500,000 de mexicanos muertos por el COVID. Pero están indignadísimos porque el perrito está en la azotea sufriendo y se va a morir. Y ahí viene la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Cómo llegamos a eso? Porque en España, una mujer violada, y se para la ciudad entera. Y las mujeres todas salen en hordas, ¿no? Y los cacerolazos no se hacen esperar todas las noches a las 7. Y en fin, y en Estados Unidos, bueno, pues ya ni se diga, ¿verdad? Ya nos despedimos, por ejemplo, del gobernador de Nueva York hace un buen rato, por un escándalo de abuso sexual. Y en México, escándalo tras escándalo, tras escándalo, tras cifra escandalosa, tras la otra, tras la que sigue. Y nadie sabe nada de eso. Es decir, sí coincido enteramente con José María Alcobian esta noche, ¿no? Tenemos los gobiernos que merecemos. Enrique, ¿qué le pasó a la sociedad? Tú llevas en este mundo la suma de años de Claudia y míos juntos. Si alguien puede saber qué le pasó a esta sociedad, o siempre hemos sido así, platícame. Yo creo que a los pobladores, como tú dices, vamos a decirle ahora, a los pobladores, siempre le ha valido lo que haga el gobierno, no le interesa, porque está sumergido en su día a día, en cómo resolver el problema de llevar el alimento a su casa, el encontrar trabajo, el mantener el trabajo que tiene, etcétera, etcétera. Lo hemos visto gobierno tras gobierno, sexenio tras sexenio, que todos los presidentes de la República hacen lo que quieren y a la sociedad le vale. Digo, en la parte del 68, la movilización del 68, otras movilizaciones que ha habido después, posteriormente, y estas de las mujeres que han sido muy notorias últimamente, pues son el negrito en el arroz, pero no ha habido algo que despierte a la sociedad como ha sido en Chile, ¿no? Que cuando hacen una manifestación la hacen en serio, no como nosotros aquí en Córdoba con 20 o 30 o 40 pobladores, ¿no? Entonces, la sociedad está insensible y así ha sido siempre. Históricamente está demostrado, ¿no? Históricamente está demostrado que gobierno tras gobierno
le creemos al gobierno en turno lo que dice. En términos generales, la gente le cree que el presidente no le va a mentir, que el presidente no le va a engañar, sea el presidente que sea, porque es el tata presidente. Es una necesidad de la sociedad de tener un tata ahí que los oriente. Entonces, lamentablemente es así. No sé qué vaya a ser el gatillo que desentone a una sociedad participativa en este México. No lo veo. El problema de las mujeres, del asesinato de mujeres, ha ido evolucionando hasta que se ha posicionado ya en la sociedad y en las mismas mujeres. Ha despertado la insensibilidad de las propias mujeres, porque lamentablemente eran las mismas mujeres las que atacaban a las víctimas, ¿no? Ha de haber andado en malos pasos, ha de haber estado, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahora ya se ve un movimiento feminista muy armado. Pero son un garbanzo de libra. Fíjate que yo veo dos cosas respecto de lo que comentas. Si tú te fijas, ahora que está gobernando Morena, se acabó el 90% de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque los revoltosos, los desmadrosos, los que eran pagados para ir a hacer las manifestaciones, o los que les lavaban el coco y se sentían héroes de la patria y la estaban defendiendo, aventándole jitomatazos a una foto, esos eran los grandes héroes, ya ahorita están en el poder. ¿Cuáles son las manifestaciones que hay? Las de los grupos relativamente independientes que han vivido de extorsionar al gobierno. Morena, Andrés Manuel extorsionaba al gobierno, recibió decenas de millones de pesos de gobiernos estatales y federales para no armar más borlote. Ese era su modus vivendi. Y por otra parte, está la CENTE, por ejemplo, que de repente bloquea vías en Michoacán y no hay autoridad que meta en cintura a estos grupos, porque conviene más electoralmente tenerlos de aliados que pensar en el futuro del país. Pensar, como lo mencionan ustedes, que es un problema de educación. Pues sí, pero en 1920 no éramos educados. En 1870, el 94% de la población no sabía leer y escribir. Llega Vasconcelos después de la Revolución y empieza a iniciar el gran triunfo que ha sido que la gente medio sepa leer y escribir. Pero los exámenes PISA demuestran que la mayoría de los mexicanos no entienden una operación aritmética simple. La mayoría de los mexicanos no pueden leer 2 párrafos seguidos porque se les olvida lo que decía el primero. Y la mayoría de los mexicanos jamás aprendieron a pensar en la escuela. ¿Y por qué no aprendieron a pensar? Si era escuela pública, porque la mayoría de los maestros tenían que cumplir con un salón atiborrado de gente, y si tenían vocación de enseñar, hacían su mayor esfuerzo. Y si no, pues a recibir el sueldito, al fin estoy en el sindicato, y a buscar cómo crecer en el sindicato. Ya me voy a morir, le voy a heredar la plaza a mi hijo o a mi hija o a mi sobrino, o la voy a vender, no a quien tenga vocación de maestro, sino a quien pague la plaza. Nunca nos han importado en este país, nunca nos ha importado el criterio del educando. Y si eres escuela privada, lamentablemente en muchos casos, si te pones exigente con los alumnos, pues pierdes clientela. Yo fui maestro de carrera en el TEC de Monterrey de Córdoba y en una ocasión me llamó el director para que pasara a un alumno que yo había reprobado. Dije, no, director, discúlpeme, le voy a hacer más daño a este muchacho regalándole la calificación. Es que es su última materia, que aprenda. Vamos a tener un profesionista irresponsable si no aprende. Le voy a hacer un bien a él y a su familia. Pero es becario, pues con más razón.
Yo no quiero sacar a la gente de la escuela, quiero que cumplan y que aprendan a ser seres humanos responsables. Fue el último año que di clases en el TEC de Monterrey. Entonces, no es un problema nada más del sector público, también hay muchos intereses en el sector privado. Bueno, hemos visto funcionarios que de repente obtienen un título o Online. online, bueno, no sé si online, o diputados locales que presumen maestrías y doctorados y bla, 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 y tú los oyes y dices, cabrón, aprende a hablar, chinga. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un pueblo y cómo podemos salir adelante, Claudia? ¿Cómo podemos salir adelante cuando no sabemos pensar? No tenemos un filtro que nos permita saber si dicen la verdad o no, o simplemente nos vale madre, porque toda la vida, hagamos o no hagamos, seguimos igual de jodidos. Pensando ahorita en todo el sector rural, que haga lo que haga, nunca ha mejorado. ¿Qué podemos hacer? Sí, te sigo en esta parte de que no es solo un tema de educación, pero incluso en el medio rural, José Miguel, lo que sí permea en la sociedad mexicana a todos los niveles es esta sensación de escasez. Es decir, solo los políticos y los malos gozan, pues, de toda la fama y fortuna, ¿no? O por lo menos la fortuna. El resto nos tenemos que repartir como los mendrugos y son pocos. Las migajas económicas. Tú lo decías muy bien. Si yo soy maestro de escuelita y no tengo vocación y no tengo por alguna razón esta luz inspiradora que me lleva a querer algo, o sea, poderle transmitir algo bueno a mis alumnos, sí nos encontramos, ¿no?, con esta práctica común de, bueno, yo voy a sacar la chamba, lo que yo quiero es llegar a la quincena, conservar el trabajo, mejor no opino, mejor no me meto en política, ¿para qué me complico la vida cuestionando? Es decir, sí hay, los mexicanos no tenemos un espíritu emprendedor, es decir, en la generalidad, ¿no? Hay algunos sectores, por supuesto, donde los padres alientan a los hijos, pero además tienen con qué, ¿no? Sostenerles los proyectos o las ideas, o ve tú a saber. Pero vamos, estamos hablando de los privilegiados ahora sí, ¿no? Son minoría esas personas. Entonces, a lo que voy, Cobian, es a que en el ambiente siempre hay esta sensación de escasez. Y de esto poco que tengo, yo lo tengo que cuidar. Y a veces cuidar está mal entendido, que va como aparejado de bajar el perfil, de no llamar como tanto la atención. Es decir, si tengo una lanita y me compro un buen coche, pues no vayan a creer que tengo dinero y se secuestran a mi hija, ¿no? O no sea que... Entonces volvemos otra vez a este lenguaje que no es explícito, sino, ¿sabes? Son a veces hasta percepciones de esta sociedad que mayormente lo que quiere, como tú bien dices, es pues resolver sus necesidades primarias, ¿no? Casa, comida, la escuela de sus hijos, lo elemental, o sea, en eso está la mayoría. Y entonces esa escasez hace que no tengamos conciencia del colectivo. No la tenemos, o sea, nos tuvimos que volver absolutamente individualistas y egoístas, y pues primero yo y mis hijos, y de que coman mis hijos a que coman los tuyos, pues mejor los míos, y no, es una suerte de entendidos tácitos, pero están allí, están con nosotros todos los días, y se notan. Esa es la actitud de la gente, esa es la actitud de los burócratas, esa es la actitud de los que están en el mercado o en el tianguis o en el, ¿no? ¿Para qué me meto en problemas? Pues lo que yo quiero es que no me vengan a pedir papeles, que no me vengan a pedir permiso y seguir aquí vendiendo lo que puedo vender. En fin, todo el mundo ocupado en
satisfacer sus necesidades primarias y absolutamente ajeno a este concepto de colectividad o de comunidad. No existe en México, ¿no? Y generalmente, para cerrar con broche de oro, pues hágase la ley en los bueyes de mi vecino. Esa es la otra, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las partes, es decir, con las reglas, con lo legal, con los impuestos, con las obligaciones, pues a ver cómo le hago para hacerme güey, ¿no? Porque pues tengo poco y pues todavía tengo que cumplir, no, pues no me digan, mejor si me detiene el de la patrulla porque salí en un día de hoy no circula, pues mejor darle 200 pesos que me lleven al corralón y me cueste 800. En fin, cierro con que somos una sociedad en esta percepción permanente de escasez. No importa cuán rico sea México. Enrique, nos quedan 8 minutos, 4 para ti, 4 para mí. ¿Qué opinas de este punto de la escasez? Bueno, pues la realidad es que es lo que nos estamos viviendo en el día a día, ¿no? Es algo que, y ahora más con esta pandemia, ¿no? Ya 2 años, o vamos a cumplir cerca de 2 años de la famosa pandemia, pues hay más escasez de todo, en todos los sectores, ¿no? Se ha agudizado la escasez, ¿no? Vemos la angustia de la gente, de los pequeños propietarios. Yo veo acá, bueno, analizamos el entorno, lo que está pasando aquí en nuestra ciudad, donde cortinas cerradas, negocios que abren y a los 3 meses tronaron. Y yo le pregunto a veces a mi hijo Juan Enrique, le digo, oye, hay unas ganas de salir adelante, porque aquí junto en la esquina está una cortina que está en la mera esquina, y en estos cerca de 2 años, han abierto 3 negocios mismos que han cerrado. Ahorita ya abrió un 4º negocio. O sea, la gente está impulsada en los que tienen un poquito de dinero, invertirlo y tratar de reproducirlo, ¿no? Pero la realidad, la economía está tan mal que es bien difícil, ¿no? Salvar un pequeño comercio en esta situación. Yo te quiero decir una cosa, la empresa que tenemos que importamos implantes dentales, ahorita en México, la realidad, hablamos con el dueño de quien nos estaba cobrando la renta y le dijimos, ¿sabes qué? Definitivamente, o nos bajas al 50% o no podemos seguir pagando. Y es una persona muy, muy sensible y muy accesible. Dijo, no, adelante, 50%. Dice, vamos a ver de aquí a diciembre 50% y en enero volvemos a platicar. Entonces, la situación está así, en todos nosotros, y es en todos los estratos sociales. Bueno, 10 millones más de pobres no creo que salgan en este sexenio de la pobreza, ¿no? Al contrario, vamos a ver cuántos más se van a sumar. El desempleo, pues que ha habido desempleo, aunque los números alegres de Andrés Manuel eran que iba a haber más de 1 millón de empleos al año, ¿no? Hablaba él de más de 1 millón de empleos. Entonces, la realidad, la situación está muy difícil, diría yo, y no exagero, está dramática para toda la familia mexicana. Muy bien, fíjate que cuando yo he reflexionado el por qué, la actitud de mucha gente, en alguna ocasión platicaba yo con un muy buen amigo campesino que tengo y él me dice, gane quien gane, sigo igual de jodido, por un lado. Por otro lado, platicaba yo con un amigo que pertenece a una agrupación donde lo controlan. ¿No me escuchó? Sí. No, ¿Sí? yo no te escuché la primera parte. Bien. Por otra parte, platicaba yo con un amigo que pertenece a una organización de esas que controlan todo.
vida y milagros de las personas. Y le decía yo, oye, ¿y por qué vas a la manifestación? ¿Y por qué vas acá? ¿Y por qué vas allá? Y él me decía claramente, mira, José Miguel, si no voy, el día que se muera alguien de mi familia, el líder no me va a ayudar para el sepelio. Si detienen a alguien de mi familia, el líder no me va a ayudar para sacarlo. Si tengo necesidad de un papel para obtener una beca, un trámite para uno de mis hijos, el líder no me va a ayudar. Y entonces el líder se convierte en el tata chiquito. ¿Y por qué, a fin de cuentas? Tiene toda la razón Claudia. Tenemos tan pocos recursos, hay tal escasez de recursos que nos vemos obligados a someternos si queremos sobrevivir. México es un país muy rico, pero entre los políticos, es decir, los criminales con charola y los criminales sin charola, que creo que son menos, se llevan la mayoría del pastel y nos repartimos migajas. De esas migajas, muy pocos somos los que tenemos la posibilidad de decir, pues me aprieto el cinturón, pero con lo que gano no necesito besarle los pies a nadie y por lo tanto no necesito quedarme callado. Desgraciadamente, la inmensa mayoría de los mexicanos está en un estado tal de indefensión que no le queda otra opción que agachar la cabecita y aguantar. Claudia, te agradezco infinitamente tu presencia. Enriqueciste con tu criterio, con tu inteligencia, con tu análisis el programa el día de hoy. Y por eso estoy profundamente agradecido que hayas aceptado esta invitación. Sé que en 2 minutos vas a entrar a tu programa, entonces prácticamente nos tenemos que despedir. Gracias, Claudia. No, yo encantada de verdad de estar aquí con ustedes, aprecio de veras la invitación también, me encanta pues intercambiar con gente tan conocedora del tema, entonces pues siempre es enriquecedor y yo les agradezco a ustedes mucho. Gracias, Enrique. También a ti te agradezco mucho, como siempre, el que seas un fiel escudero de este programa y estés con nosotros. Marco Antonio, nuestro querido amigo, tuvo obligaciones que cumplir. No pidió, por favor, que lo disculpáramos con todos los Un amigos. comentario, Por favor, Claudia, ¿verdad? ya te veo fea, horrorosa, es que ya llegó mi esposa. Muchos saludos y besos para ella, por favor, Saludos. de mi parte. Saludos. Muy bien. Nos despedimos del Facebook. Gracias por sus comentarios, queridos amigos, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y también nos despedimos de los amigos de YouTube que nos verán en los próximos días. Muchas gracias. Gracias por seguirnos y aquí estaremos el próximo miércoles en un baldón de Cobián. Mañana estaré en un programa de unas estaciones de radio. Más tarde les avisaré por Facebook. Gracias y buenas noches.